hace mucho tiempo, tenía muchas ganas de poder contar la verdad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La causa sigue su curso, dice el juez. Vamos a contarles lo que ha pasado dentro de la sala y a mostrarles lo que ha pasado fuera. Enfrentamientos entre los seguidores de Camps y sus críticos. Enfrentamientos que han llegado a las manos, que han hecho necesaria la intervención policial entre distintos grupos. Vamos a contárselo, vamos a mostrárselo enseguida. Así ha entrado el presidente valenciano Francisco Camps a su cita con los tribunales, a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia. Se investiga si dio trato de favor a las empresas de la trama Correa, a cambio de regalos, de trajes. Ha entrado como imputado, ha salido como imputado. La causa sigue su curso, dice literalmente el juez, y en su declaración Camps ha dicho exactamente qué. Juan Antonio Nicolai, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos, Javier. Poco ha trascendido de lo que ha dicho Camps ante el juez, más allá de lo esencial. Efectivamente, que la causa, el procedimiento sigue su curso, como ha notificado oficialmente el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y que Camps, que había sido citado a declarar como imputado, mantiene esa misma calificación. Ha sido el día D para el presidente, que ha llegado y se ha despedido arropado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y por sus tres vicepresidentes, y que ha provocado todo un tumulto aquí en las calles de Valencia entre partidarios y detractores. Unos le gritaban presidente, otros queremos trajes gratis. Sus únicas palabras, las que ya le habíamos oído en multitud de ocasiones. Ha dicho que tenía ganas de decir la verdad y que ya lo ha hecho, y que espera que todo acabe pronto y acabe bien para él. Decirles que estoy plenamente satisfecho. Como dije ya hace mucho tiempo, tenía muchas ganas de poder contar la verdad y ya la hemos contado, con lo cual a partir de ahora, como ya también he dicho, el procedimiento continúa y confío plenamente en que esto termine pronto y termine muy bien. Muchas gracias. Solamente quiero manifestar que sigo respetando al tribunal y que sigo respetando el secreto del sumario. Muchísimas gracias. También ha prestado declaración ese hombre. Es el responsable de la trama de Orange Market en Valencia, el hombre que supuestamente regaló los trajes a Francisco Camps. El tercero en prestar declaración ha sido el exjefe de gabinete de la Consellería. Todo eso dentro del tribunal, porque fuera efectivamente ha habido más enfrentamientos y disturbios. Día señalado en rojo en el calendario de todos los valencianos. La expectación mediática y popular es insólita. Desde bien temprano las aceras del TSJ están abarrotadas y hay 2 carriles cortados al tráfico. La policía local intenta organizar a la muchedumbre que jalea al presidente. Al otro lado, peticiones de dimisión y pancartas con bigote. A la llegada de Camps explota la masa. Los ánimos se caldean fuera mientras el presidente declara. El cruce de acusaciones se acelera y tiene que intervenir la policía. Ha llegado el momento más esperado. Camps repite sus declaraciones en 2 grupos, Arateles por un lado y Radios y Prensa por otro, y se marcha de nuevo envuelto en elogios y abrazos. Todo eso es la defensa y lo que se ha dicho hoy, pero mañana más. Con una comparecencia destacada, la del sastre José Tomás, el de los famosos trajes de Camps, que como recoge el sumario, mañana hablará de cómo Francisco Camps siempre pedía para él el Ferrari de los trajes. La tela buena se ve enseguida porque al arrugarla y soltarla no hace arrugas. Es una de las mejores telas del mercado. Filafil Super 180. ¿Lo saben los expertos? Que realmente es como llevar un Ferrari. Pues suele ser gente que utilice estos trajes, sabiendo lo que utiliza. Como Camps, el traje de hoy es de esa misma calidad. Y los 2 últimos que encargó al sastre de la trama para el campeonato de la Fórmula 1 en Valencia. También. Camps y el sastre se pusieron en contacto a través de Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, hace 3 años. La lista de la compra de Camps fue larga. 7 trajes, 5 americanas, un frac, un smoking, 3 chaquetas de fantasía y zapatos. 13.000 euros en la factura oficial. Pero uno solo de esos supertrajes, según los expertos, cuesta... Desde 3.000 hasta 8.000, depende del sastre. Y de la exquisitez del cliente, Camps exigía trabillas italianas. Son un detalle de alta sastrería. 3 botones figurados, colgador con sus iniciales, cerillera y un sastre dispuesto a ir a su habitación del Ritz de madrugada para ajustarle sus particulares medidas. 52 de chaqueta, 56 de pantalón.
Eso es lo que decía Rita Barberá, que ha arropado a Camps en el tribunal. Por cierto, que según El País, su número 2 en la Federación de Municipios y Provincias adjudicó a la trama de Correa 2 actos por un montante de 800.000 euros cuando Barberá presidía ese organismo. La FEMP acaba de ordenar fiscalizar todas las facturas relacionadas con las empresas de Correa. Y la encuesta de 4 ya está abierta en internet, en 4.com. Allí pueden responder a la pregunta de si debe el PP o no despedir a Camps. El PP ya ha dicho no y hoy ha improvisado actos de campaña electoral para respaldarle. Rajoy acude inesperadamente a Alicante el domingo, va a celebrar allí un mitin por las elecciones europeas. Zapatero estará un día antes en Valencia y Camps se convierte en asunto central de esta campaña electoral. Mi apoyo y mi confianza en el presidente de la Generalitat es total y creo que el de la mayoría de los valencianos que no aciertan a ver qué es lo que está ocurriendo, también es total. Y estoy muy contento de que efectivamente haya salido sin ningún cargo, cosa que yo ya preveía. Lo que esperamos es que el señor Camps haya dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y sobre todo esperamos que haya presentado las facturas. El señor Camps ha declarado 45 minutos, pero en presentar una factura solo se tarda unos segundos. Por lo tanto, le han sobrado 44 minutos y medio. Todo lo que no sea presentar las facturas es una tomadura de pelo a los ciudadanos y una burla a las instituciones.